Hay decisiones en la historia de un país que marcan generaciones. Algunas unen, otras hieren y unas pocas pues se recuerdan con algún suspiro de ¿y si hubiéramos hecho otra cosa? Bueno, pues hablemos del Brexit. El Brexit fue literalmente eso. En 2016, millones de británicos acudieron a las urnas impulsados por una promesa: recuperar el control de sus fronteras, el control de sus leyes, el control de su economía. Bueno, Europa, nos decían, nos tenía atados, que afuera encontraríamos prosperidad, que encontraríamos libertad y crecimiento. Bueno, casi una década después estamos aquí, no para discutir ideologías, sino para mirar los resultados. Y cuando uno observa con sinceridad y sin banderas y sin pasiones, encuentra una verdad incómoda. Y esa es que el Brexit no ha funcionado. ¿Por qué? Bueno, empecemos por lo quizás más tangible: la economía. Un análisis reciente de Goldman Sachs lo dice sin rodeos. El Reino Unido ha crecido un 5% menos que economías comparables desde que el Reino Unido votó salir de la Unión Europea. 5 puntos, es mucho. Es como si todo el motor económico de un país hubiese pisado el freno, mientras sus vecinos seguían acelerando. Claro, esto no es un cálculo único. Tanto la OCDE como la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, la llamada OBR, de hecho están proyectando pérdidas estructurales del PIB británico de entre el 4 y el 6%. ¿Qué significa eso para nosotros o para cualquier británico? Bueno, que cualquier hogar británico hoy en día tiene de media 3.200 libras menos al año que si nunca hubiese salido de Europa. Y lo bueno y lo interesante es que la cosa no termina ahí. Fijaos, las exportaciones británicas, ese orgullo del Reino Unido en la industria, bueno, estas exportaciones han sufrido un golpe durísimo. El comercio de bienes con la UE ya ha caído un 18% desde el 2019. En el primer año y tras la salida oficial, las ventas a Europa se desplomaron. Las pymes británicas, las pequeñas empresas que solían enviar sus productos a países como Francia, Alemania, Italia, España. Bueno, estas empresas de pronto se encontraron con formularios interminables, costes adicionales y muchas puertas cerradas. Más de 16.000 empresas dejaron de exportar a la Unión Europea. Claro, un tercio simplemente ya, en fin, ha tirado la toalla. Claro, aquí lo interesante y lo irónico es que mientras perdíamos o mientras el Reino Unido perdía acceso al mayor mercado del mundo, los nuevos acuerdos comerciales, por ejemplo, con Australia o India, a través de lo que llamaban ellos el Tratado del Pacífico, apenas han movido la aguja de sitio. El acuerdo con Australia, por ejemplo, prometía aumentar el PIB en un 0,08%. Bueno, un respiro diminuto comparado con el huracán que el Reino Unido ha sufrido. Y bueno, además, ¿qué ocurre con la inversión extranjera? Bueno, pues fijaos, antes del referéndum, Londres era una meca para los capitales del mundo. Pero la incertidumbre que vino asociada al Brexit ha asustado a los inversores. Según datos oficiales, la inversión extranjera directa ya ha caído un 17% en el primer año post-Brexit. Y hoy la inversión empresarial está un 30%, atentos, por debajo de lo que solía estar. Eso se traduce en qué? Pues en fábricas que no se construyen, en empleos que no se crean o, por ejemplo, en innovación que no llega. Bueno, y sobre el empleo, ¿qué ocurre sobre el empleo? Bueno, pues aquí es donde la paradoja se vuelve verdaderamente cruel. Una de las grandes banderas del Brexit, podréis recordar que fue controlar la inmigración. Claro, el resultado ha sido que el Reino Unido ha perdido más de 330.000 trabajadores europeos, muchos de ellos en sectores además esenciales, como por ejemplo enfermeros, recolectores agrícolas, camareros, constructores, etc.
Claro, no solo estas personas no han sido reemplazadas fácilmente, sino que estos sectores han empezado a resentirlo. Cultivos que no se recogieron, o hospitales con menos personal, o restaurantes que han tenido que cerrar, por ejemplo, turnos. En fin, todo esto ha llevado a que sí se abra la puerta a migrantes de otros países fuera de la Unión Europea. Pero los números aún así no cuadran. El problema no era de pasaporte, era de disponibilidad y de formación. Todo esto, además, ha empujado los precios hacia arriba. Menos trabajadores, igual a más cuellos de botella en la cadena de suministros. Mayores aranceles ocultos. Y el resultado ha sido una inflación desbocada. Fijaos, en el 2022 y 2023 el coste de la vida en el Reino Unido subió más que en muchos de sus países vecinos. El ciudadano promedio terminó 2.200 libras peor al año solo por el efecto del Brexit, sin tener en cuenta y sin contar la pandemia. Mientras tanto, el gobierno que hizo, bueno, trató de compensar los agujeros presupuestarios. Y para daros algún dato, según el think tank Center for European Reform, las finanzas públicas inglesas perdieron hasta 40.000 millones de libras en ingresos anuales. Si lo que decían que íbamos a ahorrar al salir de la Unión Europea terminó siendo una factura aún mayor, eso está bastante claro. ¿Recordáis aquel autobús rojo que decía que el Reino Unido iba a invertir 350 millones de libras semanales en el National Health System, en el sistema de salud nacional? Bueno, pues hoy en día la cifra real es la contraria. El Reino Unido está perdiendo 500 millones de libras por semana. ¿Por qué? Por una menor recaudación fiscal. Bueno, entonces, ¿el Reino Unido ha ganado algo? Bueno, algunos dirán que sí, que ha ganado soberanía. Yo no lo niego. Hoy en el Parlamento británico, el mismo Parlamento británico puede legislar sin mirar a Bruselas, eso está claro. Pero ¿cuántas de esas nuevas leyes han realmente mejorado la calidad de vida de los británicos? ¿Cuántas han reactivado el comercio, la productividad o su crecimiento? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta lamentablemente es que muy pocas. La productividad del país sigue a día de hoy estancada. Los salarios reales siguen estando por debajo de la tendencia. El crecimiento débil y los jóvenes que miraban a Europa como una oportunidad de estudio, trabajo y conexión, hoy enfrentan más barreras que nunca. Lo más revelador es que la opinión pública ha cambiado. Según encuestas de este 2024, más del 55% de los británicos lamenta haber votado a favor del Brexit y un creciente número, ya cercano al 60%, cree que deberíamos o que el Reino Unido debería acercarse de nuevo a la UE. ¿Eso significaría volver? Bueno, no necesariamente, pero sí implicaría que la promesa no se ha llegado a cumplir nunca. Cuando una promesa no se cumple, hay que tener el coraje político de reconocerlo. El Brexit, señores, no ha funcionado. No porque la idea de una nación soberana esté mal, no porque Europa sea perfecta, que no lo es, sino porque las consecuencias económicas de este Brexit han sido más duras de lo que se nos dijo inicialmente y más profundas de lo que esperábamos y, por supuesto, más difíciles de revertir. ¿Está el Reino Unido condenado? La respuesta es que no, gracias a Dios. El Reino Unido sigue siendo un país con mucho talento, con mucha creatividad, con historia y con valores. Pero el Reino Unido necesita una conversación honesta, alejada de esos eslogans, de esas ideas de nostalgia imperial o de ese resentimiento populista. Una conversación basada en hechos, en datos y además en una cierta humanidad.
Quizás el primer paso no sea volver a la Unión Europea, pero sí reconstruir los puentes, retomar la confianza con los socios europeos, repensar nuevas reglas comerciales, que el Reino Unido cuide a sus empresas y invertir, yo os diría, invertir en lo que realmente importa, en educación, ciencia y tecnología. El Brexit fue un salto al vacío y aunque muchos lo celebraron pues, como un acto de honor y un acto de valentía, hoy sabemos a nivel económico que el paracaídas no se ha abierto como esperábamos o como los británicos esperaban. Lo importante ahora no es seguir cayendo con orgullo, sino buscar cómo aterrizar de pie. Muchas gracias.